Vi una encuesta muy interesante este fin de semana de Suban Córdoba, que siempre busca enfoques distintos en las preguntas, más allá de quién te gusta más, menos, qué candidato y tal. Entonces le preguntaron a la gente, por ejemplo, por lo que había dicho Kirchner, ¿se acuerdan? De que la soberanía nacional es un concepto anticuado. 66,7%, 2 de cada 3 argentinos está muy en desacuerdo con esa afirmación. A eso hay que sumarle un 7,6% que está algo en desacuerdo. Es decir, estamos hablando, ¿sí?, de casi 75%, 3 de cada 4 argentinos que le dicen a Kirchner que no está de acuerdo. Pasemos a la siguiente. ¿Con cuáles de las siguientes ideas para el rumbo económico internacional del país se siente más identificado? Abrir la economía al mundo sin restricciones, solo 14 de cada 100 argentinos. Abrirse al mundo, pero cuidando los recursos estratégicos, 60% de los argentinos. El país debe reservar exclusivamente para sí la explotación de sus recursos, 25% de los argentinos. Si uno suma entonces 2 y 3, con un plan lógico y razonable que implique recursos para los argentinos y también para tener, obviamente, un excedente que nos dé tranquilidad en el superávit externo, tenés ya 85% prácticamente del país, 85% que te dice estamos en contra de lo que propone y ejecuta el gobierno de Milei. Pasamos a la siguiente. Su nivel de acuerdo y desacuerdo con las siguientes frases. Los recursos naturales estratégicos, litio, tierras y agua, deben quedar mayoritariamente en manos de los argentinos. Más de 8 de cada 10 está de acuerdo, solo el 16% en desacuerdo. Es más importante proteger la producción y la industria nacional. 3 de cada 4, 74%, está de acuerdo. Solamente 1 de cada 4, un poco menos, está en desacuerdo. Argentina debe tomar decisiones de política exterior en base a su propio interés, sin alinearse automáticamente con potencias extranjeras. 78% de acuerdo y menos de 20% en desacuerdo. Y por último, le preguntan a la gente si en las próximas elecciones consideraría un voto en relación a una propuesta más nacionalista o soberanista en temas de tierras y recursos naturales y relaciones internacionales, y 65% dijo que sí. Es decir, hay una mayoría muy concreta de argentinos que está en contra, ya no de una política puntual del gobierno de Milei, sino de esto que forma parte de su corazón, de su núcleo, que es una Argentina como herramienta al servicio de otra cosa, no como un fin en sí misma. Una Argentina que se debe a su relación con una potencia extranjera y no a su propio desarrollo y a su propio pueblo. Creo que está claro que la tarea de acá a octubre del año que viene es consolidar esa mayoría en una propuesta electoral que abre con seriedad y de frente de estos temas y logre atraer entonces de esa inmensa mayoría, 65, 70, 80%, bueno, con que atraigas 3 de cada 4 de ellos, ya estás en una posición más que cómoda para ganar cualquier balotaje. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Ahí, Fer, ahí tenés toda la primicia junta. Es muy fuerte la secretaria de Malvinas colaborando codo a codo con el Foreign Office y la Embajada Británica. Es algo que nunca se ha visto. Nunca se ha visto, nunca se ha visto. Digo, Pasó uno tiene Donny y presente, dijo que le pareció mucho. sí, uno tiene presente que el Departamento de Estado, así como el Foreign Office, tienen campañas o programas de becas con los cuales atraen a líderes de otros países. Los 99% de los jueces argentinos pasaron por algún programa de beca de la Embajada de Estados Unidos y fueron formados allá en toda la cultura. Dirigentes políticos han pasado por esto. Yo recuerdo que hasta un primer ministro británico fue becario del Departamento de Estado, para ver cuál es la lógica con la que se maneja. Lo que nunca vi es que un funcionario vinculado a la... Creo que es el mayor reclamo histórico o probablemente la política de Estado más sólida que tiene la Argentina, que es la reivindicación de las Islas Malvinas, que un funcionario que tiene que defender esa idea sea empleado del Foreign Office. Es una cosa inadmisible, incomprensible. Y aliente justamente a convocar jóvenes para crearlos en esa política de entrega, ¿no? Es una cosa, la verdad...
estoy sorprendido, Que además abiertamente, porque espías siempre tuvieron. El Claro. tema, es que esto es Esta abierto. información a mí me la pasa alguien que obviamente dentro del cuerpo diplomático empezó a correr esta bola y generó mucho malestar, pero la verdad es que no me pasaron, no es que me filtraron un archivo de nada ni nada, está todo No. en el flyer que subió la propia organización, y cuando uno entra a la página de la organización se encuentra la biografía de la fundadora, es decir, es atar solamente 3 cabos. Laburo que, insisto, hizo personal diplomático, me lo comentaron a mí, yo vengo acá lo chequeé, obviamente, hice mis averiguaciones y vengo acá Yo a contarlo porque me parece no tuve de tiempo mucha gravedad. no tuve tiempo de chequear todo el currículum que vos leíste de esta funcionaria, porque dice que tiene pasos por el Ministerio de Defensa, por Cancillería y por otros organismos más. Fue la número 2 de Fulvio Pompeo durante el gobierno de Macri. Pompeo era el secretario de Relaciones de cuestiones estratégicas del gobierno de Macri, era una especie de canciller en las sombras. Pompeo es el otro de los fundadores de esta misma fundación y da el curso de apertura del programa forma parte de ese ecosistema que era del PRO y que hoy tiene una pata puesta obviamente en la Libertad Avanza. Como vos decís, esto no es nuevo, en el sentido de que, por ejemplo, se sabe que hubo y sigue habiendo becas para jueces en Estados Unidos que también lo forman para tener fiscales, para tener determinadas políticas, ni hablar de la Escuela de las Américas donde se formaban los militares que después eran los dictadores de cada uno de nuestros países. Esto no es nuevo, lo que es un escándalo es esto que estás comentando, que una funcionaria que supone que tiene que defender la soberanía de Malvinas es la primera que se entrega a hacer propaganda y a cooptar jóvenes mientras se cortan las becas en el CONICET, mientras se cortan la formación de nuestros jóvenes. Bueno, se formarán entonces en el Reino Unido para entregar las Malvinas. ¿Puedo hacer ¿no? una salvedad? Sí. Porque yo hablé de los programas de becas como algo probablemente no positivo, ¿no? Digo, Claro. Yo fui becario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Digo, tienen becas también para periodistas. Después cada uno sabe lo que hace con esa beca. Desde Tiene ya. beca para Obvio. profesionales Sí, también. claro, digo, Haber participado esté- de una de esas becas no te transforma en un agente extranjero, Exacto. ni muchísimo menos. Para nada. Ni muchísimo menos, pero el objetivo es de cada cohorte seleccionar cuáles son los 2 o 3 que sí. Pero después no trabajás para ellos. Algunos, No. algunos sí. Claro, Pero algunos- el problema ellos- es todos los que después se quedan trabajando. Exactamente, porque además es como un embudo. Primero te hacen el curso que se hace acá, te llevan a visitar la embajada y demás. De los 50 que se anotan, estoy tirando números al azar, Sí. seleccionan a 10 para darle las becas. De los 10 que reciben las becas, hay 1, 2, 3 que después se quedan O sea que laburando ni en el siquiera ecosistema. te tenés que anotar, ¿no? Te van a Ya buscar. todos, Te van a buscar. Señor, todos dicen lo mismo, Está señor bueno. Lanto. Tenga cuidado que todos agarran la beca y ya después dicen que no tienen nada que ver. Zayat, salga ahora. Sí. Salga ahora No. antes que lo incriminen equivocadamente. La verdad, gracias, Domínguez, jefe, gracias, tienen jefe. becas de la yo para una bequita de la Conmebol estoy, una temporada en Asunción. Ya, pero señor, usted está más que invitado a pasar 5 temporadas. en No, con una Asunción. estamos. Ya no hay ningún problema. Pero lo Que no que me le- reemplace, ¿eh? ¿Cuándo fue que la CIA compró el Destape? Yo me acabo de enterar. ¿Cómo la Es nuevo hacían con el esto, destape? Ya, igual a buen precio no se le mira, Ya, Sí. yo lo vendo. Todo tiene su precio. Exactamente, muy bien, señor Zayat. La Conmebol es de la CIDE. ¿Cómo? De la CIDE. Exactamente. Ah, no, de la CIA, perdón. Ah, me equivoqué. ah, Estamos en venta. Sí, Ah, sí. están en el proceso de No, que yo no, lo transferencia de puedo, papeles. yo no lo puedo decir al aire, señor Landos. No estamos al Pero aire, el tranquilo. fútbol está todo arreglado, señor Landos. No. Se lo juro. No. Ya, y todo este invento del VAR es un invento de la CIA. Para poder manipular mejor los partidos con las apuestas. Pero yo Nunca no me lo dije hubiera nada. imaginado. Yo no dije nada, señor Lantos. Un abrazo grande y quieren que les spoile algo. Por favor. Brasil se va a la B. No, ¿cómo se van a ver así? En fin, así lindo. las cosas. Pero qué lindo sería. ¿Qué? ¿Qué El Brasil fútbol. se- no, El fútbol, el fútbol, Pero no el hay fútbol. B en el fútbol de selección. Que no se clasifican mundiales. Ah, claro, es verdad, Fíjate, eso Italia sí. está ya hace 2 mundiales, ¿no? O 3 mundiales. Sí, ¿no? sí. 3. Hace 3. 3 mundiales. Opa. Hace 3. A todo esto, además, hay que decir que no le pude dedicar hoy un rato del editorial, pero no porque no sea un tema importante. La economía sigue complicadísima y además
lo que parece es que ya no le funciona ni siquiera en esas 2 o 3 áreas donde parecía el gobierno tener todo más o menos bajo control, ¿no? Había 2 o 3 variables que ellos usaban para tratar de dibujar que estaba todo bien. Y ahora hasta eso se les está complicando, el dólar, el riesgo país, la inflación, todo retobado. Sí, de hecho, bueno, el consumo siempre estuvo en un ámbito recesivo, pero insistimos en esta idea de que el 2026 viene siendo mucho peor que el 2025, incluso con una base de comparación que es bastante mala. En algún punto en el 2025 el crédito permitió posponer los efectos del ajuste, permitió que, bueno, esa realidad de no llegar a fin de mes se pudiera patear adelante de la mano de ese crédito en pesos, y en el 2026, justamente con estos niveles de morosidad, bueno, ya no está ese instrumento para tratar de apaciguar o amortizar esos efectos de que los ingresos finalmente no alcanzan. El problema es que la propuesta del gobierno sigue siendo la misma. El tema es que como ya no tiene el motorcito del crédito en pesos, porque por la morosidad ese motor está completamente frenado, ahora la apuesta es a generar un motor del crédito en dólares, entendiendo la fragilidad que eso genera para el sistema, porque desde que en el 2002 se separó el segmento bancario en dólares del segmento bancario en pesos, bueno, la Argentina tuvo muchísimas crisis. No es que fueron 20 años, 25 años muy tranquilos, sino que, bueno, hubo muchísimas crisis, pero nunca peligró el sistema bancario en términos de que, bueno, vos tenés en momentos de elecciones personas que fueron en manada a ir a buscar los dólares al banco y los dólares efectivamente estaban porque las regulaciones del sistema bancario argentino eran muy estrictas, algo que si hubiese pasado en cualquier otro país hubiese realmente flaqueado su sistema bancario, pero como acá los dólares efectivamente estaban ahí, bueno, no pasó nada en estos casi 25 años. Eso es lo que se está poniendo un poco en peligro con este cambio en la regulación, en ese decreto del 2022, donde se le permite a las empresas acceder a préstamos en dólares. Sigue siendo una medida que se toma de una manera con muchos requisitos en términos de que, bueno, los bancos solo van a poder prestar el 15% de sus depósitos. Esos créditos que se piden en dólares, pero a vos efectivamente te llegan pesos, no es que te das vuelta y los depositás y generás lo que antes se llamaban argendólares. Pero bueno, trae una nueva dimensión de una posible vulnerabilidad en el sistema bancario, y es ante la falta de otro instrumento, de otra medida de política económica de este gobierno. Tan desesperados están para tratar de impulsar la economía, porque la economía no arranca. Más que arranca, hay los sectores claves vinculados con el mercado interno y con la generación de empleo, están cayendo, industria, comercio, construcción, que lanzan esta medida, que es un síntoma de desesperación, no es un síntoma de decir, bueno, está la cuestión estable, la economía está en crecimiento, sobran dólares, no hay presiones cambiarias, entonces podemos flexibilizar una medida, lo que se llamó macroprudencial del Banco Central del 2002, a partir de, como decía Cande, de lo que fue el desastre de la convertibilidad. Es lo que por ahí muchos van a empezar a leer, el descalce de moneda. Digamos, los bancos reciben los dólares, pero prestan a sectores que, más allá de esas restricciones, digamos, no son generadores de dólares. Entonces, después, si hay una devaluación, van a tener que tratar de conseguir los dólares o esos pesos, que no los van a tener precisamente porque si tiene una devaluación te cae el nivel de actividad económica. Es tan desastrosa esta medida que no sirve ni para cambiar las expectativas. Vos fíjate que hasta los sectores de derecha, los economistas de derecha, salieron a criticarla. Yo solamente algunos que leí, Alfonso Pratgay, Guido Sandleris, digamos, cualquiera que conoció y transitó el Banco Central, independientemente de la ideología, lo que muestran es que esta medida es de desesperación y además de elevado riesgo, lo que se llama riesgo sistémico, riesgo para los bancos, o en última instancia riesgo para todos, porque ¿qué es lo que pasó en el 2001? Estalló la convertibilidad, se rompió el sistema financiero y ¿qué es lo que salió? Bueno, salió el Estado con la especificación asimétrica y con un endeudamiento importante precisamente para salvar a los bancos y a los deudores. A ver, esto funciona así. Digo, el banco te presta en dólares a una empresa.
La empresa no recibe dólares. Claro. La empresa se endeuda en dólares, pero recibe pesos. Los dólares que figuran como créditos tienen que ser vendidos inmediatamente en el mercado oficial de cambio. La empresa nunca tiene acreditado en sus cuentas los dólares. Nunca. Pero esa es una medida para que justamente no se dé vuelta y deposite esos dólares y se genere una especie de multiplicador de los dólares en el sistema bancario. Esta es una medida que apunta a abastecer de dólares al mercado oficial. También. Lo que quiere el gobierno es que las empresas se endeuden en dólares, como no los pueden retener, los tienen que vender, inmediatamente se venden esos dólares y vos tenés una oferta ficticia de dólares en el mercado oficial. Esos dólares los compra mayoritariamente los ahorristas. ¿Qué hace con los dólares? Los compra con pesos y deja los dólares depositados en el banco. El banco con esos dólares tiene más capacidad de préstamo, vuelve a prestar. Y estamos en una economía donde un mismo dólar se compra y se vende hasta el infinito. Este es el gran milagro que logró Caputo de multiplicar los dólares. Bueno, lo que hace es generar un círculo vicioso, porque no es virtuoso, donde vos depositas tu dólar, el dólar se lo prestan a una empresa, la empresa está obligada por el Banco Central a venderlo en el mercado de cambio, lo compra un ahorrista que lo vuelve a depositar, que lo vuelven a prestar, que lo vuelven a vender. El día que esto se corte, se lleva puesto a todos. Pero esto que vos estás describiendo es casi una piramidal. Es una estafa ¿no? piramidal, Porque... prácticamente. Pero, aquí hay que tener siempre presente que el Banco Central es prestamista de última instancia en pesos, no en dólares. Si un banco de la Argentina tiene problemas de liquidez porque tuvo un mal negocio, porque le salió mal alguna cuenta, porque los ahorristas desconfiaron y soporta una corrida que le retira fondos, está el Banco Central como prestamista de última instancia. Y hay un seguro que garantiza los depósitos de los ahorristas en pesos. Un banco, imagínate un banco... Hasta 50 millones de pesos. Pero en pesos, Sí, siempre en por pesos. eso, sí. Estamos hablando de los ahorristas, ¿no? De las grandes Sí, inversores. pero por eso, simplemente como un dato lo agregué. Me parece que es un valor más o menos que manejan los ahorristas medio y medio alto. Si un banco pequeño empieza a prestar hoy dólares a empresas y por alguna de las situaciones que describía recién Alfredo, como una crisis cambiaria que genera un salto, o porque simplemente la empresa hizo mal negocio y no puede afrontar la devolución de su crédito, y un banco que no tenga grandes espaldas empieza a tener problemas con sus depósitos en dólares, ¿vos creés que el ahorrista de un banco grande va a decir, no, estoy tranquilo, Claro. este es un problema del banco chico? Por eso se esa llama era- riesgo sistémico, por eso es riesgo sistémico. Porque contagia, pero esa era la siguiente pregunta que tenía. ¿El riesgo es un riesgo que corre solamente por el carril económico en un sentido técnico, que haya una falla económica que genere ese desenlace, o puede haber una cuestión donde alguien malintencionado quiere iniciar una corrida y con esa chispa se complica la situación? Tenés varias situaciones que se pueden dar. Yo no puedo hablar de alguien malintencionado. Es difícil pensar que alguien tenga la capacidad de generarlo deliberadamente, esta situación. Pero estás generando créditos en dólares para financiar en pesos. Las empresas toman créditos en dólares porque es más barato que tomar créditos en pesos. Asumiendo que tenés estabilidad cambiaria o que el dólar se mueva como la inflación, la tasa de interés del dólar es de 5, 8%, 10%, la tasa de interés en pesos es del 50, 60, 70%. Por lo tanto, vos elegís en una situación de necesidad de financiamiento, arriesgás a tomar el crédito en dólares. Ahora, tu operación es en pesos y tu riesgo es en pesos. Y si a tu empresa, como le está pasando a muchas empresas en este contexto de caída del consumo, de procesos recesivos, si a tu empresa le va mal, no puede devolver los pesos, no junta los pesos para comprar los dólares y devolver, lo que no paga es el crédito en dólares. Claro. Y lo que afecta es ese ahorro en dólares de las familias. Y además, yo creo que el problema de esto es ante una situación de crisis, en términos de ante una situación
de un cambio en la evaluación del dólar, que es lo que el gobierno no quiere hacer a toda costa, por eso usa este instrumento como medida de desesperación, para ver si puede, bueno, a ver cómo hago que lleguen dólares al mercado único libre de cambios y mantengo este dólar a 1.500. Bueno, si eso no lo puede controlar en el año que viene, que es un año electoral, entonces la forma de transmisión de esa crisis se vuelve mucho más intensa, porque vos, si de repente generás una devaluación que puede ser a 1.700, 1.800, como sería el techo de la banda, le generás un conflicto a esas pymes, esas empresas que venden en el mercado local, y de repente se les multiplica el peso de la deuda, y si esas empresas que están en un momento de una economía recesiva, que el plan es que siga siendo recesiva, bueno, entonces el encadenamiento de la crisis es mucho mayor. Y yo quería hacer foco en esto, ¿por qué? Porque la Argentina tuvo muchísimas crisis desde 2002 para acá, pero nunca estuvo en crisis el sistema bancario dolarizado, los depósitos de la gente, realmente no había un peligro de decir, bueno, no dejes los dólares en el banco. De hecho, era la pregunta recurrente, a mí me la hacían todo el tiempo en el macrismo. Yo decía, no, tranqui, el sistema bancario en dólares está fortalecido. ¿Por qué? Porque hay un decreto del 2002 que imposibilita que personas que no operan en dólares tengan acceso a esos dólares. Ahora, eso se quiebra un poco. No totalmente, porque no es que uno como persona física va al banco y puede pedir un préstamo, pero sí se vuelve más frágil, y en algún punto se hace más alta esa apuesta del all-in que hace Caputo en decir, bueno, el plan es este. Y si el plan no es ese, bueno, el encadenamiento de esa crisis va a ser mayor. Y ahí me dejas el pie para la siguiente pregunta que tenía, que es, Caputo no se da cuenta de esto, está jugándose un pleno y le chupa un huevo si le sale mal porque está salvado. Por supuesto, es un all-in esto. Él gana cuando el resto pierde. Digo, ¿y cómo se explica? Porque es un all-in, pero por otro lado es un tipo que hasta ha demostrado tener algún tipo de aspiración política. Pero vos tenés tiempo, es la apuesta a las elecciones. Hasta las elecciones es la apuesta de agosto o de octubre. Entonces dice, bueno, puedo jugar en el fleje con el riesgo de los créditos en dólares por un año, porque no es que mañana vos vas a tener la crisis vinculada con el tema del crédito en dólares. Entonces, pensado que para las elecciones apuntan a dos variables, todo el resto destruyéndose, pero ¿qué es lo que van a mostrar? Ven, el mercado de cambio está tranquilo y la inflación está, entre comillas, muy entre comillas, controlada. Entonces tienen esas únicas dos variables para tratar de mostrar políticamente. Entonces dice, por eso juegan en el fleje con los créditos en dólares. Yo te hago una salvedad. El Fidelitas, que mide normalmente la cadena de pagos del sector privado, detectó en junio un incremento por primera vez en el año de la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos. Había alcanzado un pico en diciembre, desde enero empezó a caer la cantidad de cheques sin fondos, en junio pegó el rebote. Esa ruptura de la cadena de pagos hoy es en pesos y afecta la estabilidad del sistema financiero en pesos, donde tenés al Banco Central como respaldo, como prestamista de última instancia, como el garante de que eso funcione. Ahora están trasladando la posibilidad de una ruptura de la cadena de pago a los créditos en dólares. Porque la misma empresa que hoy no puede afrontar un cheque que emitió en pesos es la que va a ir al banco a buscar financiamiento en dólares porque le va a salir más barato. Entonces se va a endeudar en dólares y de acá a un año va a tener que va a financiar su negocio en pesos, y cuando lo empiecen a rebotar los cheques porque no le cerraron los negocios, porque cayeron las ventas, porque la economía entró todavía más en proceso recesivo, porque cayó la masa de fondos que maneja el conjunto de la sociedad, no va a poder responder por el crédito que tomó en pero dólares. Fernando, ahí vos mencionaste el espacio temporal, es un año, por eso es la jugada de Caputo. Pero segundo, mirá, vamos a ver cómo funciona. Yo creo que las empresas, puede haber arriesgados al estilo Caputo. Ya las empresas saben algunas lo saben. Cuando estás en problemas financieros, sí, hermano, vas al timbero de la cuadra. Sí, pero el tema del crédito en dólares también ellos lo sufrieron. ¿Cómo puede ser? También decir, bueno, saquemos el crédito en dólares porque finalmente después otro gobierno
va a salvarnos, como pasó en el 2001-2002. Claro. Digamos, yo te pongo esos escenarios. Yo lo que claramente abran es todo un escenario de incertidumbre, de riesgo. Eso no hay ninguna duda. Y los disparadores de una crisis, cuando vos estabas mencionando, la verdad que pueden ser varios. No hay uno solo. Uno de lo que estaba mencionando, tanto Cande como Fernando, es vos las crisis económicas, las recesiones. Las recesiones lo que hace es que después las empresas no pueden pagar, o como también mencionaba Fernando, la ruptura de la cadena de pago, y bueno, es todo un círculo vicioso que te lleva a decir, bueno, acá se dispara la crisis porque un banco, bueno, pasa a estar en una situación mal. Después podés tener un tema del mal manejo que puedan tener los bancos también, de las líneas de crédito. Si bien hay restricciones de los autopréstamos, también podés tener, hay que ver cómo lo hacen, por ahí hay algunos bancos que te hacen fraude con el manejo de los recursos, ¿verdad? Hay larga historia en Argentina sobre en el mundo. Y después tenés crisis internacionales. ¿Qué sabes qué es lo que puede pasar con la crisis internacional? Tener las elecciones en Estados Unidos, la guerra en Medio Oriente. Tenés un montón, digamos, de variables. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que fue para la Argentina? Y después también lo que se llama la medida de Basilea. Cada vez el sistema financiero internacional buscó tener medidas macroprudenciales para evitar las crisis. Lo que están haciendo ahora Caputo, Bausili, desesperados, porque le está saliendo todo mal, es decir, bueno, vamos a flexibilizar. Y tengo una pregunta más. Hoy vine muy preguntón. Y aprovecho además que están los tres. Entonces es como tener un consejo de expertos para tener. No. El año pasado, en un contexto de unas elecciones de medio término, es decir, donde se jugaba menos que en las elecciones del año que viene, hizo falta una ayuda del Fondo Monetario Internacional en abril y un rescate inédito, salvaje y absolutamente pornográfico de Trump, Besen y toda la compañía en septiembre-octubre, porque si no, volaba todo por los aires. Fue la definición de un nuevo prestamista de última instancia. ¿De dónde va a salir esa guita el año que viene? Bueno, ahí empieza a cobrar más importancia las elecciones de Estados Unidos de este año. Si Trump mantiene el poder que mantuvo antes, se entiende que el prestamista de última instancia sigue siendo Scott Bessent, sigue siendo el Tesoro de Estados Unidos, que un poco, digo, no fue tan fuerte la intervención real que tuvo, pero en señal fue tan fuerte tener al país que imprime efectivamente esos dólares como respaldo electoral, que bueno, tuvo el resultado que tuvo. Ahora, hay que ver si ese respaldo, primero, qué pasa en las elecciones de Estados Unidos, que no tiene que ver con nosotros, y después, si ese respaldo alcanza en unas elecciones ejecutivas, o sea, en unas elecciones donde la gente tiene que apostar a que Milei le puede mejorar la vida. Ahora, ¿te puede mejorar la vida a alguien que durante 4 años lo único que hizo fue empeorártela? Es una pregunta abierta. Está claro. Ahora en un ratito... A mí me llama la atención de que en el proceso electoral del año pasado lo que vimos es que frente a la posibilidad de que desbarranque totalmente el programa económico, la gente eligió sacrificarse más. Prefirió votar al oficialismo antes de experimentar de nuevo una crisis económica. Entonces, ¿cómo te pega una crisis económica en un año electoral? ¿Qué pasa si todo lo que uno ve que está incubándose detona antes de la campaña electoral? ¿Es a favor o es en contra de Milei una crisis cambiaria en campaña electoral? Es difícil hoy. Bueno, en la elección de medio término hubo una política extorsiva donde Trump fue el líder diciendo, bueno, si no gana Milei yo le saco el crédito y se desbarranca todo. En el 2018, claro, ¿cuál fue la elección? En 2019, lo que tuviste fue la crisis cambiaria y Macri perdió, ¿no? Con Alberto Fernández conteniendo la crisis cambiaria, pero ya estaba desplegada esa crisis cambiaria. Hay que decir que del 83 hasta acá, siempre, con la excepción de la Rúa, los gobiernos nuevos tuvieron un triunfo en su primera elección legislativa. De la Rúa no pudo presentar candidato. De la Rúa no pudo ni siquiera presentar candidato. Pero a lo que voy es que te hayan dado ese changüí a los 2 años no significa que te lo renueven en una presidencial a los 4. Habrá que ver también, porque ahí de nuevo vemos índices de rechazo muy amplios, muy por encima del 50%. Vemos la dificultad de que se cristalice una propuesta opositora, el tema del ausentismo también por otro lado,
Y un contexto, lo charlábamos hace un rato con Ari antes de hacer el cambio de programa. Brasil hace un par de años, hace 4 años para ser más precisos, tuvo una elección entre el mejor presidente de su historia y el peor presidente de su historia. Y ganó Lula por menos de 500.000 votos, que en Brasil no es nada, es un suspiro. Sí. Con lo cual, también en estos escenarios tan polarizados, con políticas donde con quién está de tu lado y quién es tu enemigo, muchas veces definen más que las cuestiones objetivas, económicas, materiales. Incluso en esta situación Milei puede ganar una elección, pero es cierto que hay una mayoría ahí que parece estar esperando que alguien la represente y que claramente es opositora a las cuestiones más centrales de este gobierno, ¿no, Mati? Sí, y además me da la sensación que los movimientos de las últimas semanas, y de esto que estaban hablando, yo estaba escuchando muy atentamente, hablan de una aceleración de la crisis que pinta un escenario muy, muy incierto en términos políticos y superestructurales de la política, pero después también para la vida cotidiana, ¿no? Para la cantidad de personas que por estas horas ya están ya se les terminó el tiempo. Sí. ¿No? El jueves hay una movilización de los endeudados. Llega la marcha de los endeudados, se empieza a poner ese asunto ya desde hace un tiempo más en la agenda, más en lo central. Pero en la aceleración de la crisis uno ve al gobierno profundizar medidas de desprotección social. Por ejemplo, lo que está pasando con la media sanción que se le dio en el Congreso a los desalojos express. También, de vuelta, cuando uno piensa en símbolos de otras crisis, el desalojo express, el término ocupas, también es muy de fines de los 90, de principios de los 2000, y en este sentido y en este contexto, el gobierno está intentando acelerar en crear un problema que hoy no existe, por lo menos por ahora, ¿no? Que es el de los desalojos masivos de las personas que no puedan pagar sus alquileres o sus expensas o lo que sea. Ya tiene media sanción en el Senado el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que el gobierno perdió pero ganó, ¿no? El otro día Martín Menem dijo que ganaron porque le dieron media sanción, pero creo que claramente, y todos podemos coincidir, que en términos políticos y culturales perdieron esa discusión al tener que quitar la extranjerización de Y hoy tierras. hablas con cualquier diputado y te dice, no creo que entre en la agenda de las próximas sesiones. Sin embargo, hay más allá de las intenciones del gobierno y de si le filtran o no a Sturzenegger sus impulsos de aceleración de crisis, hay un lobby muy grande para que esto avance. Y porque además ya está pasando, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que lo vemos de manera permanente, desalojos con una excusa de supuesto riesgo edilicio y demás, entran y expulsan. Lo vimos acá enfrente, de hecho, en la radio, en un edificio. Sí. Lo presentan como una herramienta contra las usurpaciones, pero de fondo está el negocio inmobiliario, mientras la crisis habitacional se profundiza. Mes a mes vemos cómo el índice de inflación está por debajo de cualquier medición de cuánto aumentan los alquileres. Y te agrego un detalle más, porque el mismo jefe de gobierno que hace sus operativos y deja gente en la calle, después se da vuelta y dice no puede haber gente en la calle, vienen todos de la provincia de Buenos Aires. Cuando Sí, él los acaba de echar del lugar donde vivían, con más o menos formalidad. Después, caso por caso, después se tienen que ver ahí, porque tampoco es lo ideal, pero esa cosa de la hipocresía inmediata, ¿no? De decir una cosa, darte vuelta y decir lo contrario y simular que lo que dijiste hace un minuto no tiene efectos. Ahora, sobre eso y sobre lo que charlaban recién, una pregunta que es, ¿qué pasa cuando la velocidad, en este caso para desalojar, se combina con la aceleración de la crisis social, económica y habitacional? ¿Y qué espera el gobierno que suceda, ¿no? Porque ante un drama cada vez más extendido de endeudamiento, morosidad, de lo que vemos con las tarjetas, con los bancos, con las aplicaciones, pero que también se empieza a ver y algunos consorcios lo empiezan a advertir sobre los alquileres, sobre las expensas, cuando esa crisis se profundiza y el gobierno acelera, también se abre un escenario, en términos políticos, muy inestable, y no solo para el gobierno. Porque una oposición que también, con sus dificultades y más allá de sus desafíos para la representación que pueda elaborar para el año que viene, también lo que yo creo que se va generando es un caldo de cultivo, de descontento, de enojo, de frustración, que afecta al gobierno, por supuesto, Sin duda. pero no únicamente. Me parece que eso se extiende al resto del sistema político. En otra época daba la sensación de que cuanto más deteriorado terminaba un gobierno, más margen tenía el gobierno que lo seguía. Y ahora me parece que ya desde hace un tiempo es al revés. Cuanto más agotada llega la gente, menos margen tiene el próximo gobierno,
porque la gente ya no puede dar margen, ya no tiene margen para dar, ya no Total. tiene mucho para ceder. Además, yo lo pienso en términos materiales muy concretos, ¿no? 2024 fue el año con el ajuste fiscal más grande en los últimos 31 años. O sea, fue un año realmente muy difícil, donde un montón de gente lo que hizo fue liquidar el canuto, ¿no? Ese ahorrito que tenías en algún lado y lo liquidaste para llegar a fin de mes. Bueno, 2025 fue la etapa del crédito. Ok, te comiste tu canuto, te endeudaste para más o menos mantener un nivel de vida o por lo menos sobrevivir. Bueno, 2026 ya no hay nada de eso. Entonces, 2027, ¿cómo se llega? Pues si 2026 es peor que 2025, que es peor que 2024, bueno, digo, en términos de condiciones de vida, estamos viendo lo que vemos cuando va un móvil a la calle, que es personas que comen una vez al día, personas que no prenden la calefacción en estos momentos. Bueno, toda la situación en Mar del Plata por el aumento de las tarifas, haciendo esta manifestación en frente de la distribuidora eléctrica. Entonces, digo, se empieza a caldear más la situación porque efectivamente no tenés de dónde agarrar. Y el gobierno que asuma el que sea, el color político que sea, bueno, enfrenta eso. Realmente no hay más resto, materialmente no hay más resto. Había muchas encuestas que estaban transmitiendo la idea de que el ajuste del 2024 y el ajuste del 2025 la sociedad lo toleró en función de terminar con la inflación, de que el valor de vivir en una economía con mayor estabilidad era más grande que el sacrificio que estaba llevando adelante. Pero el gobierno tampoco logra dar una respuesta contundente en eso. La inflación es de 2% y la inflación de los últimos 12 meses es de 33%, desde hace más de un año que está estabilizada en 33% la inflación de los últimos 12 meses. Yo creo que ahí es uno de los factores de mayor descontento social. El fracaso del gobierno en cumplir con su contrato electoral. Y te agrego algo más ahí que lo escuché, no es mía la idea, la escuché ya 2 o 3 veces, tampoco puedo citar en este momento la autoría, pero que es que parte de este problema de la mora tiene que ver con gente que le creyó a este gobierno cuando le dijo que el ajuste van a ser por unos meses y después te vas a recuperar, porque dijo, bueno, tiro esto a cuotas, que total me endeudo ahora, en unos meses cuando tenga ya laburo, cuando me vuelvan a subir el sueldo, más que la inflación voy a poder ponerme al día, y en este ajuste constante se encuentran con que no. Con un agravante. Cuando vos tomaste el crédito, la mayoría de estos créditos que están en mora son de la primera mitad del 2025, ¿no? Es decir, cuando vos empezabas a sufrir el ajuste y vos veías la posibilidad de con un crédito compensar la caída de ingresos mientras esperaba que se recupere. Todos esos créditos tuvieron una tasa de interés que se disparó por el desmanejo de la política monetaria que hizo este gobierno. Digo, porque si hay un responsable del costo que tiene hoy los créditos en la Argentina, es el Banco Central, en que eliminó toda la regulación sobre la tasa de interés, y el Ministerio de Economía, que hizo un descontrol tan grande de la política monetaria que disparó la tasa de interés que pagó todo el conjunto de la economía a las nubes. Digo, hay una responsabilidad mayúscula del gobierno en esta crisis de endeudamiento de las familias. Eso que es clave, porque el gobierno lo presenta como problemas individuales, ¿no? No sé, errores de administración o de falta de educación financiera o de gente que no estaba acostumbrada a pedir crédito porque antes no había y entonces se equivocaron, pero son demasiados casos individuales para que no sea evidentemente un problema colectivo y social, y porque es un problema político. El gobierno lo presenta, insiste, el otro día Caputo dijo, no, yo no conozco casos de que estén cobrando 700% tasas de interés, pero si es así es una barbaridad. Pero hermano, Pero además mandá un además WhatsApp a la publicidad del partido de fútbol, la tasa que te ofrecen son de 1000%. Pero además, soy el ministro de Economía, no puedes decir no conozco un caso, porque tu trabajo es enterarte de cuando esos casos También. existen. Pero ponele que es como un Caputo y ya policía que diga, yo no conozco ningún caso de un robo en mi jurisdicción Pero que y le están robándole a todo el mundo. Que le pregunte a su amigo y socio, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, Claro. que tiene las estadísticas de cuál es la tasa de interés que están cobrando. Está bien, pero todo además eso te es en lo formal. A lo más preocupante es que no tiene ni idea, evidentemente no tiene ni registro de lo que pasa en la informalidad en un país que el 40% se mueve en la informalidad. Es una vergüenza. O sea, realmente es un ministro de Economía que no entiende bien sus funciones. pero y que además le echa la culpa a la gente. Porque Por supuesto. ¿Pero ustedes piensan que Caputo te toma por boludo? Otra vez. Lo que pasa es que hay una tasa de interés que subió y es electoral.
cuando fue lo de la elección de medio término, subieron la tasa de interés para tratar de contener el dólar. Entonces hay una decisión deliberada que tomaron y que eso repercutió. Eso fue la segunda parte. La primera parte de la suba de la tasa de interés es cuando le quieren dar el gusto a Milei de que el Banco Central no tenga más pasivos remunerados y eliminan las letras fiscales, eliminan las LEFI. Entonces dijeron, la tasa pasa a ser endógena. No vamos a regular más la política monetaria. Entonces, de un día para el otro, el mercado vio que no había referencia, que no había nadie que ponga techo ni piso, y empezó a pedir Por eso disparates por la tenés tasa de interés. Dos vías donde hay responsabilidad directa, responsabilidad política directa del gobierno de esa suba de la tasa de interés que impactó en los créditos y por consiguiente después en la morosidad. Bueno, el tema es cómo se resuelve eso, porque ahora lo que tenés es gente endeudándose de vuelta para pagar el alquiler, para ir al supermercado, para vivir, ¿no? Es deuda para llegar a fin de mes. ¿Cómo se resuelve? ¿No? Porque obviamente tampoco es que se le está pidiendo al gobierno, en la movilización, por ejemplo, que va a hacer la CGT con organizaciones sociales el jueves al Ministerio de Economía, que venga el Estado y pague la deuda de cada uno de los argentinos que está en estado de morosidad. No. Tiene que haber alguna forma de... Los ingresos. O sea, el problema es la crisis de ingresos. Claro, la guita no alcanza, por eso. Pero volviendo a la discusión anterior de por qué el gobierno tenía mandato para hacer cualquier cosa con tal de bajar la inflación, puede ser una discusión económica sobre la inflación, pero en realidad lo que se le pedía era hacer que la guita me alcance. Claro. Bajame la inflación, pero hacer que la guita me alcance. El problema es que la guita sigue sin alcanzar. Más allá del índice de inflación, la demanda sigue vigente, que es hacer que la guita me alcance. Hay dos instancias. Una es que políticamente salió Caputo, Bausili y también Milei diciendo no vamos a hacer nada. Pero a la vez tenés que el Banco Nación tiene una estrategia de tratar de refinanciar. Lo mismo que también el Banco Provincia también hizo una amplia campaña para refinanciar deudas de moroso. El Banco Ciudad también. Te das cuenta que son los tres grandes bancos públicos, ¿no? Entonces, por un lado dicen que no van a hacer nada, pero a la vez como que habilitan la posibilidad de la refinanciación. Eso no soluciona el problema de fondo, pero por lo menos da un marco de contención a la desesperación que está la situación de la morosidad. Pero como decía Matías, vos le estás refinanciando créditos a familias que tienen problemas de ingresos. Digo, que no pueden afrontar los créditos actuales y no pueden afrontar una refinanciación de créditos. Acá tenés que ir a una solución más de fondo. De hecho, se ve cierta morosidad ya en los planes de refinanciamiento. Esto no es un problema entre privados que lo resolvés refinanciando deuda. Esto es un problema de la economía donde tenés que volver a manejar de cómo distribuís el ingreso en Argentina. Y hay una cuestión política también, porque una de las cuestiones en las que estaban apareciendo consensos muy amplios, así como apareció alrededor del tema tierra y demás, es que contra lo que te dicen la mayoría de los comunicadores cuando prendes la tele, hay un consenso de una enorme mayoría de los argentinos de que te presten esa tasa de usura. La gente lo sabe, lo dice, sabe que está empezando a asociar a Galperín con eso. Sí. Digo, y de ahí vos te podés apalancar, porque si es usura, entonces quizás lo justo es que el usurero se tenga que hacer cargo por lo menos de una parte de todo lo que comprometió, sobre todo con las ganancias que obtuvo. Es usura y es falta de transparencia, porque los bancos, por regulación, muestran grande el costo financiero total, que es ese CFT que aparece grande abajo, viste, que aparecen todas las letras chiquititas, y abajo grande el CFT, que no es que porque los bancos son buenos y quisieron hacer eso. No, por ley. No, por ley, porque lo regularon. Ahora, vos en Mercado Pago giraste el dedo mal y te dice, che, ¿por qué no te pagás este café de 6 lucas en 12 cuotas y pagás 1.000 pesos por cuota? Y estás pagando el doble de lo que pagaste originalmente. O 1.500 pesos de cuota. Y vos decís, che, capaz que me conviene quedarme un poco más de plata y lo pago con 1.500. O capaz hiciste así y no te diste cuenta y sin querer tomaste un crédito. Para que no te des cuenta. Vos cuando querés comprar algo en Mercado Libre, no te comunica el costo financiero total, te dice el monto de cuota. Eso debería ser ilegal y no es ilegal porque es nuevo. Entonces, si el Estado tampoco se preocupa en regular algo para que el consumidor tenga un momento de una toma de decisión informada donde dice, che, costo financiero total dice 1.000%, ¿cómo puede ser? No voy a tomar eso, no lo comunica.
El Banco Central podría hacerlo y debería hacerlo, y no lo hace. Desde que te fuiste, Fernando, es un despelón. Opa. Volvé, Fer. Hola, muy buenos días, hola la República. Buen día, Lilita, ¿cómo estás? Muy mal. ¿Qué pasó ahora? Otro día gris. Y sí, Iván, y sí. miren, estos días son propicios para la reflexión. El gris del cielo nos convida a la introspección. ¿Me siguen? Sí, claro, por supuesto, a todas partes. Un lunes, feriado ideal para el pensamiento, Es verdad. para el trabajo intelectual, en soledad, en silencio. Y sí, después las conclusiones casi que llegan solas. Pensé y concluí que A ver. la paja que tengo para mover el No. culo y levantarme de la cama. Te entiendo. Te digo una cosa, ni con una grúa del Automóvil Club muevo el culo hoy. Y nosotros acá. Y ustedes ahí no sé cómo hicieron. Es que vino la grúa. Nos pasó a buscar uno por No, uno. pero las de Paolini. Ajá. ¿A dónde está Navarro? Está de vacaciones, Ah, mire. descansando. Bien merecidas las tiene por el Navarro, que encima se tiene que fumar a todos ustedes. Ey. Ayer festejamos el Día de la Niñez con los chicos de la coordinadora. Ah, mirá. Estaban todos, estaba Fredito Storani, ¿Les hiciste regalitos? por supuesto, estaba Marcelito Stubrin, Jesucito Rodríguez, Cachi Casela, el Changui Cáceres, Uy, qué memoria que tiene. por Coti Dios. Nosiglia, qué grande el Cotito, como estaba. Le El regalamos un Cotito. autito para que juegue. Estaba Martincito Lustón, Martincito Ah. Tetaz, le regalamos a Martincito Tetaz un pijamita de bananas en pijamas. Lo lindo que le quedaba, todo apretadito. Fuimos ahí a Mimo. Qué lindo que la pasamos. Miren, los niños envueltos son mi comida favorita. Ajá. Ajá. Con puré, papas fritas y puré. ¿Cómo? Es una nueva, claro, como Puré. una lasaña de puré que hago. Claro, Puré, papa, puré. Puré, papa frita y Hay puré. la canción, ¿no? Y también le puedes poner dos panes, Lanto, ¿eh? Pones, mira, pan, puré de papa, papa frita, puré de nuevo y un pan. Y es como un sándwich de puré. Es como extra ración de papa, me encanta. También pensé sobre la UCR y concluí, solo en este país de infradotados puede existir esa banda de impotentes de zapatos náuticos, pantalones pinzados y pullover legacy. Todos vamos a morir, Lanta. Sí. No limpien las asaderas que quedaron sucias en el horno. ¿Cómo que no? Es al pedo con este día. Buen día, habla la República para hacer un pedido, Farmacia Navarro. Sí, cómo no, dígame. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Supermercado para hacer un pedido. ¿Cómo no, dígame? ¿Qué tal? Te voy a pedir un disfraz de Mujer Maravilla. Ajá. 1 litro de lubricante para camiones 1114, un Bueno. senegalés de dedos gruesos, un embudo, una vincha, un desabillé, un baby doll, un florero con 12 rosas, medio pollo al espiedo, una granada, un paracaídas, una banana, 2 mandarinas, un chaleco antibala y un champán Duc de San Remy. ¿El champán para qué? El champán para tomarlo en el florero. Que tengan buenos días. Hasta luego. Es impresionante. Es impresionante. Hablemos un poco de política internacional porque más que nunca nos afecta a cada cosa que sucede y en Estados Unidos todavía Trump no sabe cómo resolver el quilombito que él mismo se armó en el estrecho de Hormuz hace ya que más de medio año. Y sí, 28 de febrero 28 de febrero estamos Sí, ahí. Hay muchos muy graciosos, cómicos muy graciosos en Estados Unidos que hacen justamente esto. Está resolviendo, pero antes el estrecho de Hormuz estaba abierto. Claro. ¿viste? Mira, y justo ayer concluyeron los 60 días. ¿Te acuerdas que había un memorándum de Sí, entendimiento que habían... Bueno, ayer terminaron esos 60 días, o sea que ahora nada. Para celebrarlo bajaron un par de barquitos, más o menos, ¿no? Así es. Y lo que hace Trump, creo, ahora es sobre todo mandar mensajes internos. Por ejemplo, mira, vamos a escuchar un anuncio que hizo ayer, donde dice que está pensando, cuando termine el conflicto, que el estrecho de Hormuz sea territorio norteamericano. Ah, mira. Y después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado de forma contundente, muy pronto declararé el estrecho de Hormuz como territorio de los Estados Unidos. Un estrecho. Básicamente eso es. Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos. Pero, ¿y qué tal Venezuela? Lo de Venezuela fue una guerra de un día.
Y ahora trabajamos de maravilla con ellos. Hemos recibido millones y millones de barriles de petróleo. Pero nos va muy bien, nos va bien en todos los sentidos. Ya saben, reconstruí el ejército y ahora lo usé un poco más de lo que quería, francamente. Pero está bien porque no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. ¿Estamos de acuerdo? No podemos permitírselo. Bueno, gran mentidor, ¿no? Qué manera de hacer creer que está ganando la guerra. Y lo que sucede, Igual, perdón, sí. Hay un detalle ahí que no quiero dejar pasar, porque más Sí. allá de lo absurdo y que por momentos hasta cómico de todo esto, Si no fuera patético sería cómico. pero imagínate que si puede plantear y que le aplaudan que el Estrecho de Hormuz sea parte de Estados Unidos, puede decir lo mismo de Tierra del Fuego, de la parte de la Argentina que se le ocurra. Y sí. Y eso es lo grave, digamos, que la mentalidad que rige ahora Estados Unidos es la parte del mundo que nosotros querramos y podamos apropiarnos, ahora ya directamente la ponemos a nuestro nombre. Y eso, bueno, el Golfo de México dejó, según Sí, ellos, le de quiso ser- cambiar el nombre. O le cambió el quiso nombre. cambiar Sí. exactamente. Canadá, el Estado 51, Groenlandia de Estados Unidos, Venezuela. Panamá, Venezuela, etcétera. Bueno, pero digamos, anuncio de que va a ser, va a anexar, digamos, el Estrecho de Hormuz, viene después, en realidad, de un cambio muy importante, una reorganización política y militar muy importante en Irán. Lo que hace el nuevo ayatolá Mojtaba Khamenei, que es el hijo del anterior, del asesinado el 28 de febrero, justamente, es cambiar a los máximos líderes, sobre todo los del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que deciden la política de seguridad y la política exterior, y son duros. Es decir, a diferencia de la parte más política, es decir, del presidente Pezeshkian y del actual canciller, que es el que hace todas las negociaciones con Estados Unidos y con otros países en relación sobre todo con la guerra, él nombró a 6 nuevos dirigentes, la mayoría de línea muchísimo más dura, más confrontativa. Se acaba lo que ellos llaman la paciencia estratégica, se supone. Esto que te estoy diciendo se supone, todavía no se ha puesto en marcha. Y el principal, secretario del Consejo Supremo, que se llama Mohsen Razzei, hay una foto de él en la placa 2, lo que tiene como centro y objetivo principal de su política es que el Estrecho de Hormuz, junto con Omán, es de Irán y lo deciden ellos todo. Lo que se paga, quiénes transitan, desde qué lugar transitan, etcétera. Básicamente están diciendo que no están dispuestos a volver al status quo anterior al ataque, ¿no? Esto por eso te digo, al nombrar a este hombre, están diciendo eso. Está muy empoderado Mojtabi, porque bueno, recordemos que hubo 45 millones de personas de toda una Argentina en 5 días, digamos, en las ceremonias funerales de Ali Khamenei, que fue un fuerte respaldo a que este hombre decida las políticas más allá de otros momentos, ¿no? Y otra cosa muy importante que ha pasado y me hizo... No quiero ligar con algo que tiene que ver con Argentina, porque vos pasaste antes la entrevista con el embajador Lamela, donde él decía, nosotros vamos a cuidar Argentina, estamos haciendo ejercicios conjuntos, estamos ocupándonos militarmente. Y pasó algo muy interesante en Oriente Medio que ahora voy a desarrollar, pero que es que básicamente las potencias medianas, como Turquía, como Arabia Saudita, se dieron cuenta de que tener bases norteamericanas y comprar armamento a Estados Unidos no es beneficioso. No, te convierte en un blanco. Te convierte en un blanco. Sos mucho más vulnerable si Estados Unidos te ayuda que si no te ayuda. Esta reflexión es lo que llevó, entre otras, a esos 3 países a armar lo que se llama un acuerdo conjunto de defensa de la Meca. Se llama así porque la sede va a estar en la Meca, que es el lugar donde nació Mahoma y aparte el lugar más sagrado para los musulmanes. Este acuerdo, mira, tenemos una placa que... A ver, es un paño del número 4, donde se ven 2 lugares muy estratégicos, Bab el Mandeb,
que es el que se está viendo ahora, que está entre Arabia Saudita y Yemen, está en peligro porque en este momento Yemen, o una parte de Yemen, está justamente atacando con drones los principales puntos de Arabia Saudita, y ese control se puede cerrar, y el otro lugar estratégico era el estrecho de Hormuz, claro. ¿no? Ahora, bueno, los que pueden estar viendo el video van a ver cómo circula todo el petróleo y bueno, los fertilizantes y una gran cantidad de bienes, tanto por el estrecho de Hormuz como por el estrecho de Bab el Mandeb, y cómo eso va a Europa, cómo va a Estados Unidos, cómo va a China. Ahí se ve con mucha claridad la importancia de esto. Y lo que han hecho estos países, justamente este acuerdo conjunto de defensa, es para tratar de resolver en parte esta situación. Ahí, cuando uno hace una mirada, digamos, por arriba, uno ve en Pakistán una potencia nuclear. Exactamente. En Arabia Saudita el financista, digamos, una potencia económica. La platita. Y en Turquía la potencia del ejército. ¿Cómo? Es parte de la OTAN, pero además tiene un ejército convencional mucho más fuerte que los otros dos países. Entonces, mirá, hay ahí como una complementación, ¿no es cierto? Exactamente. Turquía, aparte de estar, todos los tres son estratégicos desde el punto de vista geográfico. Absolutamente. No, Turquía está vinculado con África, vinculado con Europa, vinculado con Asia, es decir, con todo. Rusia. Pero además, justamente es un país de la OTAN y es el segundo ejército más importante de la OTAN después del Pentágono. O sea, imagínate el nivel de ejército que tiene Turquía. Como decías, Arabia Saudita es el mayor financista de ejércitos, su propio ejército es uno de los mejor financiados, tiene mucho dinero. Y el otro es Pakistán, hay solo 9 países que tienen bombas nucleares y Pakistán es uno, aparte tiene mucha experiencia, porque tuvo una guerra con la India, está bancado por China. Y es eso, es el país musulmán con mejor vínculo con China en este momento y desde hace muchos años, con lo cual también ahí es China, digamos, acercándose a la OTAN o entrando, digamos, en una órbita de acercamiento con Turquía, que es la OTAN. Exacto. Ahí hay un conflicto, digamos, en ciernes. Ahí, ahora hablamos, en la placa 3 se ve un mapa que se ve como este triángulo de poder. Mirá, ahí se ve cómo están vinculados Arabia Saudita, está en amarillito, Pakistán, que está en verde, y Turquía, que está en rojo. Clarísimo. Ahí vemos esto. ¿Cuál es el acuerdo, Nico? Es, por un lado, defenderse mutuamente, pero por otro lado, hacer una industria armamentística, es decir, le dejarían de comprar armas a Estados Unidos y a su vez ellos se fortalecerían con ejercicios navales, etcétera. Digamos, son 3 países, 3 potencias medianas que no se llevan siempre bien y puede esto fracasar. Pero en principio puede ser una cosa muy interesante y lo que marca seguro es que Oriente Medio ya está transformado, que Estados Unidos ya no tiene tanta influencia en ese lugar, que estamos en otra etapa y que esa otra etapa puede tener muchísima influencia en el resto del globo. ¿Por qué lo festejó Trump y Irán? Porque lo festejaron los dos. ¿Quién? Trump y en Irán también se festejó. Irán, sí. Irán se habla de que es tanto Egipto, que está del otro lado del Mar Rojo. Ahí en el mapa vemos en amarillo Arabia Saudita, del otro lado está Egipto, también un país muy importante. Egipto y Irán entrarían. Vamos a ver, esto todavía es a futuro. A Irán no. Irán, mientras Estados Unidos se deje de financiar y de tener bases militares, para Irán es conveniente. Además son países musulmanes, es cierto que son sunitas, no chiitas como Irán, pero es un fortalecimiento del mundo musulmán. Y Trump, ahora vamos a ver, escribió ayer en su red un posteo donde dijo: me alegro, a ver, el posteo está en la placa 5, ahí está. Me alegro mucho ver que Arabia Saudita, Turquía y Pakistán han firmado recientemente, y por fin, el acuerdo de conjunto de defensa de la Meca. Esto demuestra cómo Oriente Medio se está uniendo y cómo los países finalmente podrán defenderse de una manera más efectiva. Felicitaciones al gran liderazgo de las 3 naciones mencionadas. Este es un primer paso importante, audaz y trascendental. Esto
es sorprendente. De alguna manera se preveía que Estados Unidos estaba pensando en tomar otra política diferente en el Oriente Medio, en relación a las bases, etcétera, pero todavía hay que ver si esto no es simplemente un mensaje interno de Donald Trump o no. Una cosa chica que quiero agregar, y por ahí lo desarrollamos en otro momento, es la grave situación de los portaaviones norteamericanos. Sí, ¿no? Hay no solamente de los portaaviones, sino de los soldados en los portaaviones. Hay dos, uno muy importante, el Lincoln, que fue en uno de los ataques que Irán hizo a una de las bases, la base de Bahrein. Lo que sucedió es que al atacar la base norteamericana en Bahrein, la destruyó y de ir al lugar de donde se daban los suministros a los soldados que estaban en los portaaviones. Es decir, que empezó a faltar comida, empezó a faltar elementos de higiene. Sí. En un barco, imagínate lo que es eso. Hay fotos donde hay hongos, una cosa repugnante, absoluta, y lo que se está hablando en Estados Unidos por parte de los opositores demócratas es que hay muchos problemas mentales, porque estuvieron 200 días sin tocar ningún puerto, 200 días en alta mar. En contra de cualquier protocolo. En contra de cualquier protocolo y en contra de la salud mental de cualquier ser humano. Absolutamente. ¿No? Así que bueno, en esas circunstancias se encuentra Trump, el mitómano, me gustó. ¿Pero está bien de salud Trump? Esa es una de las preguntas más importantes que hace hoy en día todo el mundo. Por eso, ahí este fin de semana fue fuerte todo. Hay diferentes artículos diciendo que si está bien de salud, salud física, salud mental, se le ven moretones en en las manos, hinchazón, como que... la verdad que lo leí a partir de cuando me disparó que pasó a ser el estrecho de Hormuz de Estados Unidos. Cosa que me pareció tan absurdo. Va a ser. Cuando termine el conflicto. Claro, ese es la clave. Cuando termine el conflicto. Me pareció un absurdo tan grande. Dije, ¿cómo es esto? Y a partir de ahí me derivó a que parece que empiezan a cuestionarse o debatirse, digamos, la salud mental y si está en su caballo. Acordate, fue uno de los principales argumentos que tenía él contra Biden en la elección anterior, que hizo que Biden se bajara y fuera reemplazado por Kamala Harris. Sí. Así es. Che, ya que estamos hablando de cuestiones norteamericanas, ¿qué pasa con el Big Mac, Alfredo? Cómo me divertí. Y viste cómo pasamos de uno a otro, lo escribiste ayer en el Destape, está buenísima la nota, porque ustedes saben, el Big Mac se usa muchas veces en economía para medir los índices de precios en distintos países, ¿no? Así es. Entonces, es un indicador, es una referencia, no te marca 100%, entonces uno tiene que ver diferentes otros indicadores. ¿Pero por qué? Me disparó porque, bueno, yo estoy suscrito a The Economist y cumplió 40 años el índice Big Mac, que lo presenta The Economist, la revista británica conservadora por excelencia. Y entonces dije, bueno, a ver cómo está la Argentina dentro de ese índice Big Mac. ¿Y por qué nace? Porque es para tratar de comparar los diferentes tipos de cambios a nivel global. ¿Y por qué se elige la hamburguesa estrella de la cadena de hamburguesería que es global, que es McDonald's? Porque si vos ves, tiene los mismos ingredientes en todos los países, o sea que es cierta forma, es un bien homogéneo. Tenés el mismo pan, carne parecida, lechuga, tomate, todo lo mismo. Tenés la diferencia de los servicios, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a haber un trabajo más puntual sobre este índice. Entonces dice, bueno, vamos a ajustarlo por el Producto Interno Bruto per cápita, porque de esta forma se elimina ese sesgo. ¿Por qué? Porque se considera que las economías de ingreso medio o bajo tienen servicios más baratos que en los países desarrollados. Entonces ahí tendrías una distorsión. Bueno, simplemente este contexto da cuenta que con el índice Big Mac, o sea, de esta hamburguesa,
en comparación, ajustado por el Producto Interno Bruto per cápita, en comparación al resto de los países, fundamentalmente con la base, que es la de Estados Unidos, el índice base, es el precio de la hamburguesa en Estados Unidos, el tipo de cambio, o si querés, acá está 19% más caro. O sea, hay un atraso del 19%. Uno puede decir, bueno, es ese índice que incluso vos estás mencionando, que no es tan riguroso. Entonces haces un análisis junto con el índice del tipo de cambio real multilateral del Banco Central, y donde te encontrás que en la larga serie, desde mediados de los 90 hasta la fecha, el actual tipo de cambio real multilateral que se da con los 12 países socios comerciales principales que tiene la Argentina, está en el rango de los atrasados, en ese 25% de los atrasados. Entonces, a partir de ahí, empieza a haber dos vertientes. Uno te dice, bueno, es lógico que el tipo de cambio esté con este nivel porque tenés, a diferencia de otros periodos, una mayor afluencia de dólares. Tenés un relajamiento de la restricción externa, tenés más disponibilidad de dólares. ¿Por qué? Por la cosecha récord, por vaca muerta, por el desarrollo de las exportaciones energéticas. Entonces la pregunta siguiente es decir, pará, si es lógico lo que estás planteando, de que entonces no vas a tener un tipo de cambio tan alto porque tenés mayor disponibilidad de dólares, ¿por qué se sigue mirando al dólar como un elemento inestable o que puede desestabilizar el programa económico de Milei? Porque Milei utilizó el tipo de cambio como la principal ancla antiinflacionaria, porque el atraso del tipo de cambio es muy atractivo para los gobiernos cuando comienzan. ¿Por qué? Porque genera una caída de la tasa de inflación, a la vez genera una posibilidad para cierto sector de la población con capacidad de ahorro para viajar al exterior y también para ahorrar en dólares y también para facilitar las importaciones. Por otro lado, lo que tiene un tipo de cambio atrasado es que afecta a la industria y también al comercio cuando se abre las importaciones para los bienes de consumo final. Entonces, la fragilidad que enfrenta el gobierno es que está desperdiciando una oportunidad extraordinaria, una importante disponibilidad de dólares, y pese a todo eso lo que tenés es una tensión en el mercado de cambio. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué? Si tenés más dólares, ¿por qué tenés tensión cambiaria? ¿Por qué tenés tensión en un aspecto donde todos los gobiernos anteriores tuvieron su talón de Aquiles? Bueno, es precisamente que el gobierno, pese a tener esta oportunidad extraordinaria, no aplicó lo que se denomina, en términos de jerga de economista, esa sintonía fina de tener una apertura comercial administrada, donde tenés la posibilidad de acumular dólares en la reserva, donde podías generar unas condiciones económicas y financieras más relajadas y no estar ahora pensando si, bueno, vas a tener corrida cambiaria, tenés que estar desesperado para juntar dólares para hacer frente a ese 2027. Entonces, frente a una situación que en los números vos podés decir, bueno, mirá, la verdad que no deberías tener tensión cambiaria, la mala gestión, la mala praxis económica te llevó a que estés bajo tensión en el mercado de cambio y por consiguiente el dólar. Y eso lleva a todo lo que charlamos hace un rato. Exactamente. Bien, clarísimo. Cande, Sí. fue el Día del Niño, una fecha que también se utiliza como referencia todos los años para medir Sí. cómo viene la economía familiar, porque obviamente el que tiene niños en su familia y puede, aprovecha para hacer un regalito, y hasta dónde se llega con ese esfuerzo dice mucho de cómo está el bolsillo de todas las familias en el país. No fueron buenas las noticias este año. No, de hecho, bueno,
bueno, hubo una caída del 2,5% en las ventas del Día de las Infancias. Lo tenemos en la placa 1, podemos ir avanzando desde ahí. En primer lugar, marcar obviamente esta caída, que es una caída en comparación con el año 2025, donde también llama la atención que la mayoría de los locales, o sea, más del 80% de los locales, tenía promociones pensando en, bueno, fomentar esta fecha, esta efeméride, para decir, bueno, impulso las ventas en una economía que es muy recesiva, y sin embargo, bueno, las ventas totales cayeron en relación al año anterior. Quiero ir a la placa 3 porque ahí te muestra un poco el escenario que están viendo estas pequeñas y medianas industrias que están dentro de CAME, y lo que vemos es que casi el 85% está igual o peor a las ventas del año anterior. Digo, cuando les preguntás cómo les fue en relación a lo esperado, bueno, casi el 85% te dice, bueno, fue igual o peor de lo que estaba esperando para este año, y solo menos del 15% dice, bueno, estoy mejor o mucho mejor, un 2%. Hay que aclarar que las expectativas ya venían bajas, o sea, igual o peor expectativa, nadie pensaba que este Día del Niño se iba a salvar, ni muchísimo menos. No, pero sí, en algún punto yo creo que ese peor, que es un 38,1 que contesta que le fue peor a lo esperado, tiene que ver también con las promociones, ¿no? Promociones muy agresivas. Uno, si consume en la Argentina, sobre todo en productos textiles, pero también en juguetería, obviamente que la apertura indiscriminada de importaciones hace que haya promociones que son realmente muy agresivas en términos del pago y además la informalidad, ¿no? En términos de descuentos en pago en efectivo, pero también promociones con ciertos bancos. Entonces creo que la expectativa tiene que ver con, bueno, hacer un montón de estrategias muy agresivas, de dejar los productos muy baratos o dar financiamiento o largos, etcétera, y sin embargo que eso no produzca un mayor consumo en ese producto. En este caso, bueno, obviamente productos que tienen que ver con librería, con juguetes, con productos relacionados a las infancias. También salió otro informe, porque hoy es feriado en conmemoración a San Martín, y también lo que se muestra es que hubo más viajeros que en 2023, comparamos con 2023 porque fue un fin de largo parecido, digo, no siempre cae así 3 días seguidos, pero si bien hubo más personas que viajaron, se gastó menos plata. O sea, reinó el gasto más gasolero. De hecho, hubo un 24,2% más personas que viajaron que en 2023, que es un montón. Bueno, también recordemos que en 2023 estábamos en todo el momento electoral. Era bastante caótica la situación económica argentina, pero cayó la estadía un 13% y cayó un 6,3% el gasto en términos reales, lo cual implica que cada uno gastó muchísimo menos, porque tenés menos personas, pero que gastaban más que este incremento de casi el 25% de las personas. Y creo que son esos datos que muestran un poco, bueno, cómo estamos en comparación a 2023. Lo que pasa es que el agosto del 2023 tuviste las PASO. Sí. Fue posterior a las PASO o anterior a las PASO, y tenías una situación... Me parece que fue posterior a las PASO. Fue la semana, creo que fue el fin de semana siguiente a las PASO. Y después de las PASO tuviste una corrida cambiaria muy fuerte. Con todo este despelote. Pero también con el tema del Fondo Monetario Internacional. Claro, la devaluación y llevó la devaluación. Fue la devaluación. Pero incluso en ese contexto la gente gastaba más que ahora. O sea, viajó menos gente, viajó un cuarto menos de la gente que viajó este fin de semana, pero incluso esas personas gastaron más. Entonces te marca algo en relación a la situación de los argentinos. ¿Sabes quién está haciendo promociones muy agresivas? ¿Quién es? ¿Quién está haciendo esas campañas de decir, vení Este es un acá? PNT. Ah, ¿qué? Sí, un gran PNT. Lo tenemos en la placa número 1, si la podemos mostrar, porque el fin de semana llamó la atención esta, sorpresiva campaña para atraer... Sí. Mercado Pago, que les mandó mensaje a todos sus clientes a través de los celulares, invitándolo a que lleve los dólares a Mercado Pago. Y si lo dejabas 48 horas depositados, te daban un premio, un regalo. 7 y es muy luquitas. importante esto, es un regalo, porque estos 7.000 pesos que te promete Mercado Pago acreditarte si dejabas $500 en esta publicación, en otras era si dejabas $300 según quién era el destinatario, Claro. era el valor. Te detecta cuánto podés poner, digamos. ¿Cuánto podés poner? Es muy importante porque es un regalo, no es tasa de interés. Claro, porque no pueden poner una tasa de interés. No, porque además no hay forma de que
$500 en 48 horas Claro. te generen $3 $3 de ¿Para qué interés. lo hace? No hay ¿Cuál es forma. ¿Cuál es el La shake idea- de acá? la idea- Fomentar el segmento en dólares. Claro, es atraer depósitos en dólares. Mercado Pago después los deposita en una entidad financiera que es la que hará el negocio de prestarlos. Mercado Pago es el vehículo a través del cual... Pero te da esos 7.000 pesos y no te da ninguna tasa de interés No, por esos después- 500 Claro. dólares. No, si vos lo dejás los $500, después empieza a rendir el 1,5% de interés anual. Ah, ¿Tiene eso también? Tiene un Ah. sí, igual, porque es un fondo de Fondo común de inversión, inversión, sí. como Galicia también acredita lo en tiene, peso. sí. Pero estos 7.000 pesos que te prometen es un regalo. No es la rentabilidad que vos vas a tener No, claro. por llevarle los dólares. No es que cada vez que le lleves $500 a Mercado Pago te van a dar. Es única vez y es un único importe. Y esto es dinero que sí no tiene ningún tipo de garantía. Porque si Mercado Pago ya no te podía responsabilizarse por los pesos que vos le depositabas, mucho menos por los dólares que vos le lleves. Y es una competencia, yo no sé si... Desleal a los bancos. a los bancos. Porque Los bancos están no re po- locos. para llevarle los dólares a Mercado Pago, primero lo tenés que depositar en tu cuenta bancaria. Y hacer la Mercado Pago transferencia. no tiene capacidad de absorber depósitos en forma directa. No vas a una ventanilla y le llevas los dólares a Mercado Pago. Solo se lo podés transferir de una cuenta bancaria. Lo que está fomentando Mercado Pago es que los saques del banco. ¿Y por se qué, lo lleves a ellos. Fernando, y que vos los conocés bien, por qué los bancos no salen más duros contra la fintech y en especial con Salen Mercado durísimo, Pago? Ya lo hicieron, pero... Lo hacen sistemáticamente. Lo que pasa es que es una competencia desleal muy grande para ellos. Digo, por ahí no se quieren enfrentar con el gobierno, con Milei. No. Digo, esto es del fin de semana. Es muy probable que en esta semana tengan alguna reacción, pero tampoco es tanto lo que pueden hacer. Digo, la gran competencia desleal es que... No, porque en algún momento sacaban comunicados. Hubo comunicados de ADEVA, de la Banca Nacional, no de los bancos extranjeros respecto a esta competencia desleal que tenía. Me parece que en el último año del gobierno de Alberto, me parece que tenía mucha presión. Y creo que pero- durante este gobierno también hubo comunicados en contra de esta competencia desleal, pero no sé si tienen pensado salir con algo en estos días. Lo que está claro es que un banco le paga a sus empleados como bancarios. Una fintech le paga como empleado de comercio. comercio. ¿Sabes cuál es la relación de salario? No, 3-1. Terrible debe ser. 3-1. Entonces, para todas estas fintech es mucho más barato captar estos recursos, que no se puede llamar depósito porque tienen prohibido captar depósitos. Claro. Lo que hacen es girar estos fondos a una entidad bancaria que trabaja por detrás de la fintech. Pero eso, si llega a haber un escenario como el que hablaban hace un rato, que es posible, no es seguro, es posible, en el cual haya una corrida y no haya depósitos suficientes para respaldar, los que tengan sus depósitos en dólares en este tipo de fintech van a ser los últimos en la fila. Pero van a tener que esperar a... ¿no? Y es posible porque están trasladando a los créditos en dólares el riesgo de la ruptura de la cadena de pago en pesos. Que ya está pasando. Que ya está pasando. Mientras está pasando lo hacen. Exacto. Es- Entonces, no es que estamos haciendo terrorismo económico diciendo ojo con lo que están haciendo. Digo, hoy hay una ruptura de la cadena de pagos en pesos. Y las empresas van a tomar créditos en dólares para financiarse en pesos. No toman crédito en dólares para operar en dólares. No toman dólares para comprar una máquina en el exterior o para prefinanciar una exportación o para cancelar alguna deuda que ya tenían en esa moneda. Lo toman para financiar operaciones en pesos. Así No, que- el terrorismo económico lo está haciendo Caputo, simplemente nosotros lo estamos describiendo. Qué diferente. Sí. Ahora, Ahora dijo compren, ¿no? Era el... Comprá, campeón. ¿Con qué poco te atraen también, no? 7.000 pesos. Es un café con 2 medialunas. Bueno, pero son por 2 días, 500, es una Pero- tasa interesante para 2 días, te digo, ¿eh? 7.000 pesos. Está bien, pero es Pero, por el ejemplo, regalo. podemos hacer. pero está muy baja la vara para atraer Si inversión. lo Sí, pones está y bien, lo pero en sacás, lo pones y porcentaje. lo sacás. No puede tener que es dejarlo la 48 única vez. horas. Pero es única ojo, vez. porque lo más Es única probable, vez. Una lata de acá vino, estoy bueno. suponiendo, No Fer, jodas. pero
que estos mensajes le llegan a gente que $500 es su sueldo. Es decir, gente que Mercado Libre sabe que todos los meses, al principio del mes, le pone esos 700.000, 800.000, que es lo que cobró, porque la gente aprovecha que la tasa que ofrece Mercado Libre es un poquito más alta que la de los bancos en este día a día. Entonces le está diciendo a la gente, deja tu sueldo acá durante 2 o 3 días y yo a cambio te doy 2 paquetes de fideos. Sí. Esa es un poco la transacción que está... Es muy interesante porque vos planteabas si los bancos le van a contestar. Los bancos ya pusieron fondos money market, estos fondos que podés poner y sacar en el día, así que podés operar casi como si fuera Mercado Pago, para poder competir con Mercado Pago y que no te lleve los depósitos, el dinero que tenés en la cuenta corriente, no lo hagas todo. Que hace mucha gente, que es que cobra la cuenta sueldo y lo traspasa a Mercado Pago para tener intereses todos los días. Banco Provincia y muchos bancos privados tienen fondos que equiparan esa forma de trabajar. Así es. Che, quedan unos minutos, quería aprovechar para recordar que pueden entrar al destapeweb.com, ahí van a encontrar la nota con todos los detalles sobre la secretaria de Malvinas, que trabaja con el gobierno británico para formar a los futuros diplomáticos y dirigentes políticos de la Argentina. Una contradicción flagrante que obviamente esperemos que tenga consecuencias ahora que todo esto sale a la luz. Lo encuentran la nota en el destapeweb.com. La secretaria de Malvinas trabaja para formar cuadros ingleses. Están ahí todos los detalles de algo que es público, insisto. Esto es algo que dice siempre Ari, que trabaja además haciendo periodismo de investigación, algo que yo no, con lo cual sabe mucho más del tema, que es, la mayoría de estas cuestiones no se trata de encontrar el papel súper recontra clasificado que te pasa un informante por abajo, sino que es unir los puntos de cuestiones que aparecen publicadas. Y esto está todo publicado, este programa para líderes del futuro que organiza una ONG argentina junto con la Embajada Británica, y esto está así anunciado, están los sellitos. Y cuando haces clic en cuál es esta ONG argentina, descubrís que una de sus fundadoras es la actual secretaria de Malvinas, es decir, la persona que debería estar a cargo de que la Argentina dé esa lucha, en vez de estar formando a los dirigentes que van a encargarse de esa entrega el día de mañana. Así que otro papelón de Kirchner y de Milei. Kirchner por mantenerla, en realidad ella está desde diciembre del 23 en el cargo, llegó con Mondino y siguió con el resto de los funcionarios que pasaron por el área, Huertain y luego Kirchner, y esto explica también por qué cuando Inglaterra avanza con la explotación de petróleo en las Malvinas o con la pesca de calamar por afuera de cualquier tipo de control, cuando utilizan el mar argentino para proveer a las islas, algo que está prohibido por la ley argentina. La Argentina no hace ninguna queja, no tramita ninguna queja. Hubo incluso una visita de alto nivel de un funcionario, la más alta desde la guerra, y Milei en una entrevista dijo que le parecía lo más bien. Bueno, está todo a la vista. Está todo a la vista, y el punto, para no quedarse en la anécdota simplemente, es que aquello por lo cual los argentinos salimos hace 2 semanas a la calle no es un artículo, no es un proyecto de ley, sino que es el corazón del proyecto político de este gobierno, que es que la Argentina no sea un país soberano, sino que sirva a otros intereses. Con lo cual, la tarea de la política ahora es consolidar esa mayoría y mostrar esto, ese caminito que va de la ley de tierras a todo el gobierno de Milei, que básicamente sigue esa misma pauta, ¿no es cierto? Así es, un país ocupado. Un país ocupado, un país bajo ocupación extranjera, esa es la definición. Creo que va haciendo síntesis la idea de que es un gobierno extranjerizador. Absolutamente. Porque fue esa la discusión que se dio sobre la ley de tierras, extranjerización de tierras, pero lo que se observa es parte de la identidad y parte fundamental de cómo se entiende al gobierno de Milei. Es un gobierno extranjerizador. Por eso, en línea con algunas discusiones o algunas conversaciones que hemos tenido también en las últimas semanas, del Mundial a esta parte, que hay algo poderoso también en la defensa de lo nuestro, en todos sus sentidos y formas posibles, para contraponer una avanzada extranjerizadora, que es lo que representa el gobierno de Milei, ¿no? Absolutamente. Bueno, lo que vos mostraste hoy en relación a esta estadística de Corban era, ¿no? Sí, Córdoba, de Córdoba. Exacto, es más que clara, ¿no? Sí, casi el 70%, o más del 70% de los argentinos que se niegan a esto y que además defienden
que por supuesto todos los recursos naturales que tenemos sean nuestros. Sí, y lo otro que es importante es que eso que durante mucho tiempo sucedía, pero era denunciado, y a quienes lo denunciábamos nos decían, no, bueno, es una conspiración, viste demasiadas películas y demás, ahora lo dicen ellos, lo dice Trump, lo dice Lamelas, nosotros dominamos esta región, decidimos qué se hace y qué no se hace, y obviamente el gobierno argentino, que debería ser el que se plante ante esas declaraciones y diga, no, muchachos, no es así, silencio estampa, ahora ya sabemos exactamente por qué. Vamos a cerrar este programa, mañana nos reencontraremos para seguir con el pase, quédense que ahora viene Adrián Murano con sus verdades afiladas. Muchísimas gracias por la compañía, mucha gente hoy para hacer un feriado, que en general son días donde ralea la convocatoria, hoy todos enganchadísimos al pase, quédense entonces con Murano, después viene Colombati, después viene Mariano Martín, después la encuentran a Cande con el equipo del pase de la tarde, mandale saludos a todos, los extraños, mandales un abrazo grande. Nosotros también te extrañamos. Y ya voy a volver prontito, la semana que viene ya estaré ¿Seguro? por allí nuevamente. Bueno, calculo que sí, esa es la información que tengo. Seguro que Cande hace un golpe de Estado. No, de ninguna manera, de ninguna manera. No siembres. Ya está todo pactado. No siembres esas cosas. Está todo pactado. Nosotros nos encontramos mañana, que tengan muy pero muy buenas tardes. Disfruten este día, este feriado nacional, además en homenaje a San Martín. ¿Qué tipo San Martín? ¿Qué Chad? Hasta mañana, chau chau. El Destape 1070.